El Mencho fue abatido esta semana, además de que también se presentó, por lo menos en la generalidad, de lo que implica la reforma electoral para hablar acerca de ello, invitar representantes de partidos políticos, entre ellos al señor Edmundo Cotero, ¿verdad? Cotero, de secretario de Organización de Movimiento Ciudadano Ciudad de México, el señor Jorge Garcés, el Goebbels del PRI, gracias, y Eliud Pizarro, que no sé qué eres, Eliud de Morena, pero... De Morena, analista político, creador de contenido en redes sociales. No tienes sociales. Cargo, todavía no te dan el hueso. Bueno. No quiero, no busco eso. Jorge, dinos por qué estuvo mal que detuvieran al Mencho y cómo la presidenta es una narcotraficante o algún rollo de estos que traen en el PRI, no sé. No, para mí estuvo perfecto. Creo bien. que fue ya un cambio. Le aplaudes a Claudia. O sea, fue un cambio de estrategia. Le aplaudes a Claudia. Sí, fue, a ver, bien, estuvo bien. O sea, por ejemplo, ya fue un cambio de estrategia ahora sí. Ya esto ejemplificó que la estrategia de abrazos de López Obrador fue un fracaso. Y creo que esta Claudia ya va a tener otro tipo de actitud, otro tipo de estrategia con este Harfuch. Obviamente por presiones de Donald Trump y de Estados Unidos. Pero creo que sí fue un gran operativo. Bien, pero entonces no hay queja. O sea, aún si dices, pues ya cambiaron, pues qué bueno que cambiaron, qué bueno ¿no? que cambiaron. Ah, ya, ¿no? Súper chingón. Pues yo pensé que ustedes eran radicales y que no sé qué tanto, porque no he escuchado esa posición del PRI tampoco. No somos tan reaccionarios como el PAN. Pues bueno, ojalá que no te regañen de no decirle narcotraficante a Claudia Sheinbaum, pero me da mucho gusto. Ahora, en MC siempre dicen que pues ni estuvo tan bien ni estuvo tan mal. ¿Cómo no estuvo tan bien ni tan mal la detención del Mencho? Y después... Se acabaron los abrazos, ¿no? Y yo creo que fue una esquina que dio Estados Unidos al gobierno mexicano. No tuvieron de otra más que reaccionar de esta manera. Yo creo que... ¿Pero importa eso? O sea, hay alguien que diga, bueno, como Donald Trump le hizo la manita de puerco a Claudia Sheinbaum, si es que alguien cree que lo hizo, entonces voy a votar por Jorge Álvarez Maínez. Es un regalo más obligado que le dan a Estados Unidos. Digo, a raíz de las intervenciones de Estados Unidos, pues se ven obligados a reaccionar así. Pero no crees que tenga... la presidenta no quería detener al Mencho. Tienen pacto. Ah, ok. Tienen pacto. A ver, lo dijo Anabel Hernández hace unos días en una entrevista que dio. A ver, se vieron obligados a traicionar al Mencho, a romper el pacto, porque al final del día, ¿cómo te explicas que todas las zonas donde opera este crimen organizado, este cártel, pues casualmente hoy están color guinda, ¿no? Pero no es me parece profundamente... O sea, es vivir en una especie de disonancia cognitiva. No lo detienen y hay pacto. Lo detienen y hay pacto. Pues entonces ninguno les gusta, ¿no? Pues yo creo que fue traición, ¿no? Del gobierno federal fue una traición a quien en su momento les ayudó a llegar. ¿Y quién tiene el vínculo al Mencho? ¿La presidenta se reúne con el Mencho? Pues mira, dicen ahí las malas lenguas que por ahí Gerardo Fernández Noroña era el vínculo directo, ¿no? El que recibe $20 millones para la campaña de Claudia. ¿Del cártel Jalisco Nueva Generación? Es lo que dice Anabel Hernández. Sí, buscan por ahí Anabel Hernández, dice que Gerardo Fernández era el vínculo para recibir ese recurso. $20 millones de dólares para la campaña, adicional al acuerdo de petición del anterior presidente. ¡Wow! Entonces, no, es traición, ¿no? No, Eliud, algo que decir a esto me parece que es gravísimo. Que vaya a la fiscalía, que presente las pruebas. Él podrá decir muchísimas cosas. La Son de ellos, están acostumbrados a no escuchar y están acostumbrados a mentir. Ellos son el ejemplo perfecto de conservadores y opositores que están enojados por cosas que solo pasan en su mente, por cosas imaginarias. Porque qué curioso que Pablo Lemus, todo parece indicar que no fue informado del operativo del Mencho. Bueno, no tenía por qué ser informado, ¿no? No, eso es un operativo de federal. Pero no tenía ningún motivo. Esto prueba que la estrategia del presidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum funciona. ¿Tú sostienes que son las mismas? Son las mismas estrategias. Primero, atender las causas de la violencia, las estrategias, atender la pobreza, atender la desigualdad. Eso hace a que los jóvenes no caigan en las garras del crimen pero organizado. Estoy de acuerdo que pueden ser las mismas en los pilares. Es una serie de pilares. Los que recuerdo son como construcción de Guardia Nacional, pues ahí es más o menos lo mismo. Atención a las causas, más o menos lo mismo. Y luego sí un combate al crimen organizado. Y eso mismo tiene como sus subpuntos. Vamos a ver lo que dicen es que en esa parte ya no es igual. En las otras dos puede ser, ¿no? No sé si algún otro. Atención a las causas. ¿Cómo va la estrategia año con año y sexenio con sexenio? ¿Pero cuál es el problema con decir que son diferentes? Vamos a hacer la memoria histórica. No son diferentes. Se atienden a las causas. Se dan programas sociales. Se busca resarcir el tejido social. Ese es el mejor antídoto contra la violencia. A la par, para tener un efecto inmediato, se tiene que operar con las Fuerzas Armadas de manera inteligente, no con una guerra para legitimar a un presidente que robó la presidencia de México. ¿Cómo vamos? Felipe Calderón aumenta los homicidios dolosos un 192%. Peña Nieto aumenta los homicidios dolosos 59%. Andrés Manuel López Obrador por primera vez reduce la tendencia
ya dejan de aumentar los homicidios y baja un 9%. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí se les derrumba todo ese cuentecito que vienen a vociferar de narcodictadura, porque la presidenta Claudia Sheinbaum a un año redujo los homicidios dolosos un 42%. Qué raro narcogobierno que detuvo a 43,000 criminales de alto impacto. Qué raro narcogobierno que pero entonces no es la misma si los resultados son diferentes. Claro que si Andrés sí, Manuel lo reduce en 17 y la presidenta en 40 y tantos. Reforzó. Claro que el presidente Andrés Manuel dejó sentadas las bases y la presidenta dio continuidad. Ahí podrías tú decir que es una diferencia, pero a uno le tocó consolidar y a la presidenta le toca dar los resultados y la continuidad. Y de las armas decomisadas son 22,800 armas decomisadas en un año de la estrategia. Curiosamente, a estos que les encantan las potencias extranjeras y ser unos vendepatrias, sería bueno que nos comentaran o que también frontalmente dijeran que el 80% de esas armas vienen del extranjero. A esos que les están aplaudiendo. Esto se dio por colaboración. Calderón, que fue con la guerra. ¿Cómo le? No le gustan los datos. Refuta los datos duros. Refuta los datos duros. Me intriga que nos diga conservadores. ¿Por qué somos conservadores? ¿No me quieres refutar los datos duros? Refútame los datos duros. Refútame los datos duros. No estás acostumbrado a debatir con datos ni con argumentos. Ni siquiera con gusto. A ver, ¿por qué son conservadores? ¿Por qué el PRI es conservador? El PRI ¿Por qué los de Movimiento Ciudadano son conservadores? Querían conservar el modelo anterior. Solo repiten el discurso. Es una ¿no? pregunta. ¿Por qué son conservadores? Es curioso cómo... A ver, no, es una pregunta muy directa. Movimiento Ciudadano diciendo ya cambiaron los abrazos. Bueno, que yo sepa... No te vayas por la tangente. La pregunta es muy clara. La pregunta es muy clara. ¿Por qué somos conservadores? No quiere responder Eliud. Le quiero decir. A ver, ¿por qué somos conservadores? Puedo decir primero él y luego a ti. A ver, no, yo te pregunté. Con MC. Primero con MC, ¿estás de acuerdo? Sí. Primero con MC. Él viene a decir, qué bueno que finalmente se cambió la estrategia de los abrazos, pero qué curioso porque Movimiento Ciudadano supuestamente es un partido progresista de izquierda que tiene que atender a las causas. Es el pan naranja. Ustedes... No solo no están respondiendo nada. Y son hipócritas. ¿Por qué somos conservadores? Repiten el mismo discurso de ¿Por qué somos conservadores? Muchas masacres de históricamente. ¿Qué tiene que ver con el conservadurismo? Mira, también pasa con socialismo y con conservadurismo comunismo. más bien hipócritas. Bueno, pero... Sí, o sea, conservadurismo. No, porque me intriga que, por ejemplo, los de Morena siempre... ¿Cómo son progresistas? Tienen estos dogmas. Votando en contra de los derechos sociales que tu presidente y dirigente nacional falte a la visión de las 40 horas y no la vote. Por ejemplo, que los de Morena siempre hablan sobre estos términos o estos dogmas que repiten. Por ejemplo, como dicen las políticas neoliberales, ¿no? Oye, ¿te puedo preguntar qué es neoliberalismo? Sí, yo estudié economía. Bueno, pero nadie lo ha mencionado. A ver, ya me punto. El tema es el mencho. Nada más anotar algo que fue real. No tienen ningún argumento. En el tema de lo que pasó el fin de semana en el Mencho, hay un autor intelectual y un autor material. El autor intelectual es Estados Unidos, la CIA y el FBI. Eso es una mentada de madres a nuestras Fuerzas Armadas que dieron la vida por el país. Material 27, que no le quedó de otra más que entrarle intelectual a Estados Unidos. Proporcionó inteligencia, pero un marco de nos dejamos de teorías de conspiración en torno, de unas no al parecer, pero de otras sí, de que los gringos no lo operaron. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos en eso? No, son las Fuerzas Armadas, ellos fueron son los autores, ellos le dan imagínate dar la vida por el país para que diga que fue Estados Unidos. Ese me parece un buen argumento. A ver, le dan la instrucción al gobierno federal en dónde está ubicado y ataquen. Yo creo que hay una línea muy borrosa y delgada entre el argumento que estás haciendo y simbólicamente defecarse en las tumbas de 25 militares que perdieron la vida y que estás diciendo, pues no lo hicieron por instrucciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino por Estados Unidos. Y son unos pendejos ustedes que perdieron la vida porque lo hicieron por Estados Unidos y no se deben a Estados Unidos sino a México. Claro. ¿Dónde encuentras tú para decir, no estoy diciendo eso? El ejército mexicano, todo mi respeto. De hecho, valientes al 100%. Lamentablemente, el comandante sigue las instrucciones de la presidenta. La presidenta pues no tuvo de otra más que romper ese pacto, ¿no? Porque Estados Unidos, al darles la ubicación precisa y exacta en dónde se encontraba este personaje, pues no tuvo de otra de o vas o me vas a demostrar que tienes un pacto. Es que ya no hay de otra información que las Fuerzas Armadas, porque vamos a ahí era lo que te había comentado la vez pasada, de que, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera una relación bilateral y una cooperación bilateral entre Estados Unidos y Claudia Sheinbaum, bueno, y el gobierno mexicano, en la cual los dos cooperan, que, por ejemplo, tenemos aliados, o sea, nuestro vecino es la mayor potencia de militar, la mayor potencia de inteligencia y la mayor potencia también como que económica en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ende, a México, a Claudia Sheinbaum y al gobierno del gobierno de México les conviene colaborar y en una relación bilateral. Que tú estás siendo el moderado y MC está siendo el radical. Sí. O sea, tú no estás radical, más bien. Es una relación estoy evidenciando lo que es, ¿no? La verdad. Es una cooperación bilateral que a mí me parece perfecto porque se tiene que combatir el crimen organizado
Y estuvo bien que le hayan hecho esa operación. Sí, haya sido por instrucciones de Donald Trump o haya sido por Es que presiones sí de Donald importa Trump. y no pero fue. en ese sentido... ¿Sheinbaum tiene un pacto con el Mencho o tenía un pacto con el Mencho? No, yo creo que López sin duda. Obrador tenía el pacto. Sin Ah, duda. tú dices que López Obrador López tenía un Obrador pacto porque con hubo el una Mencho. expansión territorial, una gran expansión territorial del crimen organizado que Viene abarcó más del desde Andrés 80% Manuel. en todo el país, por ejemplo, incluso desde la cobra de piso, ¿Quién etcétera, lo dejó etcétera. libre? ¿Eh? ¿Quién dejó libre al Mencho? No, a ver, pues déjame ¿Quién terminar. dejó libre al Mencho? Me Sí, haces déjame preguntas, terminar. yo también te Sí, pregunto. porque había también lo ¿Quién lo dejó Calderón y todo, libre? el Nada más, Peña ¿quién Nieto fue? y todo. No, A ver, no, no, es el pero pasado, ¿quién es el fue? pasado. ¿Quién dejó libre al Mencho? Contéstame. ¿Quién ¿Eh? liberó ¿Quién al dejó Mencho? libre al Mencho? No sé si fue con el sexenio de Calderón. Felipe Calderón. ni dejó siquiera libre lo al sabes. Mencho. 2012 no, Calderón. esa es Fue la Calderón, respuesta. Ah, sí, fue Calderón, sí. Sí, Calderón. Fue Pero es que Felipe Calderón. a A mí sí me importa. A mí no me A mí importa sí me Calderón. importa. Sí Y me aún así importa. que Calderón para mí... Porque el crimen para mí organizado sí fue creció un culpable Calderón. 900%. Para mí sí fue culpable Calderón. Bueno, pues porque contesta las preguntas. porque pactó con un cartel para combatir a los rivales. Yo no tengo problema en decir eso. Pero si eres muy incongruente Pero, y hipócrita porque son tus aliados ¿por qué está la políticos. En el incongruencia? 2024 fueron o ahí no fueron en ninguna alianza. congruencia. Claro que Ahí sí. lo que me refiero Si es de verdad te Felipe importara, Calderón, se que paran, yo sí lo puedo se decir, paran. que fue responsable, ¿Y lo puede que separar el pactó PRI? con un grupo ¿Puede? criminal para ¿Tú que llevas combatir las a los redes Calderón no es PRI? panista y no ha sido panista desde 2018. Ajá, Nada más fue no, presidente del PAN, ¿no? Cambian los Fue presidente del tiempos. PAN, pero sí, y también no, ustedes no, reciben un no, chingo nomás de fue panistas de candidato Morena y del también PAN, reciben ¿no? un chingo de priistas, también ustedes sean unos hipócritas en ese sentido. Bueno, exhíbete que no Cuando tienes todas datos las ni filas argumentos. de Morena, y de hecho, cuando va un priista, a Morena siempre lo reciben y le dan un puesto. Por eso, Bueno, y con el tema del debate. por eso no te dieron Siempre un lo puesto, reciben. porque Con el siempre se tema los dan del a los debate. priistas, porque los priistas son más chingones para trabajar. Con el tema del debate. O sea, es así. Con el tema del debate. Yo sí me voy a El tema del PRI. Ajá. debate. Supongamos que él está combatiendo, está luchando por un puesto, yo me voy a Morena y a mí me Sí, van a no dar. tiene nada que ver con el debate lo que estás diciendo, pero sí, jóvenes, si ustedes quieren un hueso en Morena, pásense al PRI, después se regresan a Sí, Morena, sí. y ahí seguramente los van a querer mucho. El Lido ahora sí. Regresemos al debate y Sí, me por encanta favor. cómo se exhiben. No tienen un solo dato, un solo argumento. Yo te he dado datos. Empiezan no, a- datos. Yo te he dado datos No, precisos. a ver, el libro de Anabel Hernández no es un dato. No, no, no. Dame un dilo, dato duro, dilo. dame una cifra dura. Yo les puedo decir cómo México y Estados Unidos sí tienen una colaboración estrecha. Han extraditado a más de 96 criminales en estos últimos meses. Se detuvieron a 2 de los más buscados Pero del por FBI. obligación de Estados y- Unidos, ¿no? O sea, entonces Por voluntad México no propia tiene no los hubieran soberanía. mandado. Que lo diga Movimiento Ciudadano, claro. Digan, México no tiene soberanía, nos arrodillamos ante Mira, Estados Unidos. Si eso es a lo que raíz quieres de la decir, política dilo. de aranceles Quídense de las Estados Unidos. máscaras. ¿Qué datos has dado? Ese A más serio. raíz de la ¿Qué datos política dado? de aranceles ¿De de qué? Estados Unidos se vieron obligados Datos a duros. mandar, Oye, a mandar regalos. ¿de qué datos Ajá, duros a ver, quieres? entonces, ¿En qué pues, sentido? entonces- Han sido 2 tandas de regalos Pero además de lo que criminales dices es- altamente El catalogados. ejército. Es Esto el que estás pago, diciendo, es el no eres pago más que un vendepatrias, a es cambio una mentada de de madres que para Trump nuestro no ejército ponga mexicano, aranceles para a quienes México. perdieron la vida. De toda la Pero, guerra eso lancelaria, pierde- el pago de favores. Pero bueno, lo que me estás diciendo es la presidenta está poniendo por encima el interés del pueblo que sufriría económicamente, se sometería a una presión económica intensa si es que no hace esto. Pues qué bueno que lo hizo. Está haciendo un no. argumento a favor de la presidenta. No, no está mal. Qué bueno que No este está pan mal. naranja se Pero exhibe. lamentablemente No, sí. La presidenta lo no está hace mal. por presión de Estados Unidos. No sé, por convicción. Rompe con el cártel por presión de Estados Unidos, no por A mí me convicción. parece perfecto que sea, ya estén combatiendo y la Es motivación obligada, importa. es Entonces, obligada. Dices Es obligada. rompe con el cártel. No, es que a mí me parece perfecto porque a ver, ¿Tenían con, pacto? con López Obrador fue el pacto criminal. Toque en donde todos los cárteles crecieron, donde se expandieron hasta el 80, más del 80% del territorio nacional, la gran impunidad que había, todos los candidatos que asesinaron, que fueron como 96 políticos que asesinaron, por ejemplo, cuando estaba López Obrador, también a los activistas que asesinaron, por ejemplo, también lo de Carlos Manso. O sea, sí hubo un gran crecimiento y una gran expansión muy violenta del crimen organizado. Con ¿Quién López dice que el Obrador. 80% y por ende, avanzaron? y por ende, ¿Quién dijo ese dato? Sí, porque Ahí están ese los es- datos. ese No, es ¿quién un- dijo? ¿Cuál es ese tu fuente? Ahorita te lo saco. No, Ese de es una un vez dato, dime. yo no sé, es un dato de una agencia de abogados de Tijuana, Pero la de un güey sabes que o no lo después fue sabes. candidato del ¿La PRI sabes a la o no Sí, lo por eso sabes? estoy diciendo Los más del da- 81%. pero Ahorita realmente ahorita vamos. El dato oficial que da el Comando Norte habla de un 35%. No, en todo el Ese país, dato no. en particular les De puedo hecho, también sacar está porque por lo agencias de apunté por una Estados Unidos y ahorita se lo muestro. También está por ¿Qué agencias de agencia? Estados Unidos. ¿Qué Es más del agencia? 80% del territorio nacional. ¿Qué agencia? Dinos. de las De una vez. inteligencia. ¿Qué agencia? A ver, tenemos ¿Cuál? acá. Sí, búscalo porque no el hay FBI. ningún Sí, informe güey. de Vean Estados cómo los Unidos. Oye, a ver, periodistas nada nada más más, vienen a una pregunta. exhibir su ¿Qué ignorancia. opinan de la barredora? Qué bueno que encarcelaron a Hernán Bermúdez Requena, que estuvo afiliado a Morena. Aquí no hay pasa con impunidad. Adán? A mí no me interesa, sea del partido que sea, me interesa que ¿Qué no haya pasa con Adán? impunidad. ¿Qué van a hacer y con eso es Adán? a lo que le interesa al pueblo de México. ¿Qué van a hacer con su senador? ¿Sabes qué es otro tema Ex interesante? coordinador de la bancada del La Senado. reforma electoral, ¿cómo los Y protege el nombrado fuero? vamos como a terminar. coordinador de la No, cuarta Sí, circunscripción la para el reforma- tema electoral. ¿Y cómo los protege el fuero A ver, constitucional? pero sí, a ver, reforma electoral ya me gustó Ahorita. entonces. A ver, ¿por qué no incluyen lo del fuero constitucional? Se supone que era también una promesa de campaña y no está incluido. No
hay ningún Claro. momento de la reforma nada del fuero. Claro. Se mantiene el fuero. ¿Qué Tú es lo sacaste el tema del fuero, yo no lo iba a sacar, ¿eh? Bueno, Es el salvavidas que es necesitan que te voy a ellos. contestar, Sí, sí, Julián. adelante, No te preocupes. Tienen la cola tan grande que Pero ni siquiera puedo lo meten en la contestarlo. propuesta. Adelante, lo que quieras, sí, sí, sí. Que sigan hablando.
¿Qué es la reforma electoral para quienes ya acabó? Pues claro, Ari, ¿Quién pues, es la reforma electoral? No el gobierno de Estados Unidos. No, ahí ve que Ahí está, pero no el gobierno de Estados por el Unidos. gobierno. Exhíbete. Sí, Exhíbete, pero ahí sí por son los favor. estudios, y sí Exhíbete está tu corroborado. ignorancia. por- Estados sí, Unidos. ahí sí, por eso. Estados Ahí sí Unidos fue, ha dicho. ahí sí fue muy incorrecto. Venga, listo. Una cosa es hacer pues, la imagen sí y la está, sí, propaganda. pero sí, ya, el territorio sí ya, está. ya. Jorge, Eliud. Me preguntaste lo del fuero. Primero Sí. que nada, ¿qué es la reforma electoral? La reforma electoral busca acabar los privilegios que ya no tengamos, si me lo permiten, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, una Lili Telles, Que llegó por Morena. un Alejandro Moreno Cárdenas, y fue un error garrafal. Llegó por Morena en el 2018, va a llegar por el PAN. Por el PRI. Un Ricardo Por el PAN, Anaya, por PAN, PRI de- un Marco Cortés, una Kenia López Rabadán. ¿Y por qué ¿Qué es no lo que pones a Pedro tienen en Aces común ahí adentro? que tienen ahí los plurinominales? ¿Por qué en no pones a general? Monreal? ¿Por qué no ¿Sabes pones a qué Dan es- Augusto? ¿Qué es lo que Ese parejo. tienen en Sí, común claro, estos Monreal tiene- personajes? Una, posiblemente la cantidad de delitos de quién sabe cuántos cometieron, y dos, que son plurinominales. Nunca salieron a las calles. La reforma electoral por primera vez quiere regresarle el poder al quien siempre lo debió tener, al pueblo de México. No es posible que no esa es una votemos por falacia. estos candidatos, que no ¿Estás a favor de que no votemos por nuestros candidatos y que sepamos quién es? Yo estoy en contra que Te voy a tengamos explicar. un presunto criminal como Te voy a Alejandro explicar. Moreno Cárdenas. Te voy a Déjame explicar. acabar con mi ok. intervención entonces. Eso es en resumen la esencia de la reforma electoral, que tengan que darle la cara y responderle cuentas al pueblo de México. Se mantienen 300 diputados por mayoría relativa, o sea, los que votamos. Sí, Van igualito. 100 por, digamos, repechaje o segundos 97, lugares. sí. No, van Primeras 92 minorías se por llaman. listas. Electoralmente llaman primeras y minorías. tenemos 8 95, para 95. mexicanos en Sí. el extranjero. Correcto. En el Senado de la República se elimina la representación proporcional porque el Senado tiene que representar a los estados. Y con lo que me contestaste, tenemos un tema que son las alianzas. Para tener una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores para aprobarse, entre otros requisitos. ¿Cuál es el tema? Entre las alianzas, las negociaciones y el pragmatismo, la presidenta dijo, yo estoy a favor bien. de que se elimine Yo soy un el fuero idealista, no un constitucional. pragmático, pero entonces para que el PRI, para que el PT y el Verde estén felices, pues entonces que se queden con el fuero. Pues Y te está voy a bien. decir algo, la Para ustedes, presidenta, para mí no. la presidenta cumplió con su parte, presentó la reforma electoral que fue un compromiso de campaña. ¿Sabes qué es lo siguiente? A nosotros como pueblo de México señalar quiénes van a ser los traidores a la patria, Bueno. quiénes quieren mantener los privilegios. No votar a favor de la reforma electoral es querer reelección, es querer nepotismo, es querer privilegios y es querer no darle la cara al pueblo de México. Sea del partido que sea del PT o sea del Verde, vamos a estar ahí como pueblo organizado señalando. La presidenta para mí cumplió. MC no se ha pronunciado en contra de la Mira, reforma. yo creo que... No, sí, claro. Yo creo que hay Ya algo públicamente muy- dijeron en este momento ya, que no vamos con la no, reforma. no vamos. A ver, al final del día... Se quedan Yo creo que hay diputados. que entender la lógica de la reforma electoral. Es un capricho, ¿no? de Morena para tener todavía más control electoral. ¿No te parece se carísima nuestra justifica- democracia? No se justifica que quieran eliminar las 300 juntas distritales, ¿no? No se justifica que quieras eliminar el Estás el hablando de programa. los porque hay cómputos el previo distritales. electoral. No A seas ver, mentiroso. nadie te interrumpió. Ay, no, A ver, fíjate. nadie te interrumpió. Dale. Deja que platique, por favor. Defiende Nadie te entre interrumpió. ese Es que nadie te está No, me vale interrumpiendo. madre, se interrumpe. Bueno, eres ¿Por qué quieres moderador, eliminar Julián. el PREP? Siguen los cómputos de las juntas ¿Por qué quieren eliminar distritales. el No PREP? seas mentiroso. Siguen los cómputos de las juntas distritales. ¿Quieren eliminar Podemos el PREP? seguir El visitando los PREP viene la resultados. propuesta El para PREP se eliminar. elimina. El PREP se elimina, pero no se eliminan No los soy cómputos de mentiroso, las ¿eh? El juntas PREP, la distritales. propuesta es de eliminar el PREP. No soy Dije se mentiroso. elimina. Pero es redundante, cuentas dos veces los votos, ¿no? Pues, ¿por Pero qué al nos final del cuentas dos veces día es un conteo que emana de las juntas distritales. Dime que son el un primer órgano argumento de fiscalización pagarlo la doble. votación. Dime un argumento El de pagarlo escrutinio. doble. Pero es México que tiene son una argumentos democracia que lo puedo carísima. entender, hasta te puedo dar la razón. Ahora- lo podría hacer. Pero alguien en su vida va a pararse en la casilla en el 2027 y decir, eliminaron el PREP. Morena viene Puta, de ser pues, ¿por qué voy a minoría. votar? Morena viene de ser minoría Voy a votar y por Ivonne sobrevivió Ortega. con las prerrogativas con la regla actual. ¿Por qué ahora quieren reducir el 25% del gas? Porque es carísimo. Pero ustedes vienen de- 64 ¿Por qué no lo, mil por qué no lo millones de aprobaron? pesos. ¿Y por qué no lo propusieron cuando no gobernaban? Ustedes trabajaron esa, bajo esa No, regla. A ver, propuesta, ¿no? gracias a la actual reforma electoral, Ellos crecen. gracias a la ley electoral, Morena es como llegó al poder. Sí, eso pierde Y ahora la mayoría lo que buscan, calificada porque en el nunca Senado lo- con la porque- nueva ¿por qué reforma nunca lo electoral? propusieron? ¿Por qué nunca lo propusieron Luisa cuando eran- María, su cuando eran actual oposición? presidenta, que fue diputada de Movimiento Ciudadano en algún momento, creció siendo plurinominal, Antes de que pero fueran unos propuesta de traidores. nosotros. Alguien no puede decir. Y en el "Oye, radar, Pues me equivoqué. en el radar que trae, en esa época, ella estaba a favor de las reglas electorales de ese Antes de entonces, que ¿no? MC traicionara.
Dilo Sí, claro. la ¿Traicionar clásica a quién? clásica- Al pueblo de México. Traidores a la patria, es que era traidor a la patria. O sea, traicionar Es a cualquier Andrés cosa, Manuel cualquier cosa por eres no traidor a seguir la lo que patria, Andrés sí, Manuel sí, sí. quería dictar en MC. Pero ¿cómo Ese es es el argumento Cuando en podrías su momento lo tener, apoyamos. Podrías todo. tener un argumento de nivel y no Ahí voy. banalizar la Es que, por ejemplo, en conversación. 1977 fue con la reforma electoral que le impulsó Jesús Reyes Heroles, que era para dar un tema de la Querían legitimar la dictadura perfecta. Fingir A que ver, había otras representaciones. Era para que hubiera otro tipo de voces y para que hubiera más pluralidad en el Congreso. Porque el PRI en esos momentos arrasaba con todo. Pero era la dictadura Arrasaba perfecta. con todo. Pero, ¿Sabes el sí, contexto pero no político es- que no, se vivía? Es que esas falacias argumentativas Pero, son a ver, básicamente a mí me parece ridículas. un mal argumento el tuyo. No, no, que hay no. que quedarnos en Cuando está 1947 toda la no, vida. a lo que voy al Cuando está punto, acorralado, es que voy al grita punto, falacia, es que voy al falacia. punto de que, por ejemplo, si esas reformas electorales, esos cambios que hizo el PRI para que las oposiciones tuvieran mayor representación en los congresos, Ajá. es lo que ahora Morena quiere ser un retroceso. Óiganlo, le Porque debemos quiere, al por ejemplo, PRI en la, nuestra porque democracia, en la según. reforma electoral hay un tema que, por ejemplo, no se quita lo de la sobrerepresentación. Que eso sí se tendría que quitar. Sigue No la pierdes regla. Lo la otro, por ejemplo, que legitimidad también en tu hay argumento. un tema también, A por ver, ejemplo, en vas. cuestión de la reforma Pero te electoral, hago una pregunta. de que no hay ni un candado ni nada en cuestión sobre el crimen organizado en las elecciones. Claro. No hay filtros, no hay filtros Ese es un para tema ver bien o importante, analizar qué candidatos tienen un pasado de narcotráfico. No hay mecanismos de protección para ¿Qué candidatos. partidos traen pacto con Cuando el aquí en narcotráfico? México son de las elecciones más violentas en todo el Es que mundo. ya leíste la Y- propuesta, la presentan el sí, lunes. por eso, Teo. Y no hay ni siquiera tampoco. ¿Sabes ¿Qué por va qué a la van a pasar o qué presentar el sucede lunes? si el ¿Sabes por qué la narcotráfico- presentan el lunes? Interrumpas Porque no tienen los ustedes. votos. Porque no tienen los votos, ni sus aliados quieren ni aprobarla. Por eso Bueno, es lo que pero te Quieren ganar tiempo para ver cómo los esquinan, los convencen, les tenemos doblan la un- mano. Pero, a ver, el argumento es como el PT no la va a votar a favor, entonces está muy mala la reforma. No les dan el los PT es un votos. virtuoso. Bueno, ¿y qué tiene? Pero El discutamos verde el fondo no de la quiere reforma. la reforma, Pero eso no el es un PT no argumento quiere de la fondo, me parece reforma. nada terrible. Oye, Jorge, a ver. El tema del entiendo crimen organizado eso es preocupante que no está en la reforma electoral. ¿Qué? El tema de que, ¿Ya por ejemplo, leíste cómo el vamos a, dictamen? que no hay. El dictamen no hay se ni un presenta punto. el lunes. Es que ahorita ¿Ya presentaron leíste el unas dictamen? presentaciones en PowerPoint. Pero no, Morena ahorita siempre no, presenta no. todo mal. Si hay suficientes elementos manches. como para poder discutir la reforma, la presidenta Sí. sí presentó los puntos clave. En una Los presentación puntos de clave. PowerPoint, Está el pero hay que leer el Pero dictamen. hay que, pero Y entonces todavía no falta debatamos una- nada. todavía Y ya falta se una cancela el discusión de la debate. Cámara de Diputados. Pues Una cosa es entonces que no la podemos presente, debatir lo absolutamente nada. A ver, Sí, ya hay dictamen, ciertos sí. vientos. Diría hay que- Monreal, no es debatamos la, sobre no es la información propuesta existente. formal, pero no puedo desmentir lo que están diciendo, Sí. porque es Debatamos lo la que es. propuesta existente, que sí existe una propuesta Dos existente. puntos. Pero, entiendo que es tu jefe, Alito Moreno. No pierdes legitimidad. O sea, entiendo que estructuralmente, organigramalmente, pues es el dueño del PRI, ¿no? Y tienes un contrato, trabajas en el PRI. Por eso lo decía, perdóname, Edmundo, no lo decía como ofensa ni nada. Sí, sí. Un día antes de que se hiciera siquiera la presentación del PowerPoint, ya dijeron que iban en contra. Y publican todo un desplegado repitiendo ley Maduro. Porque O sea, ya, realmente no porque son ya todo se sabía, que ya justificaciones sabía los intelectuales puntos, porque a ver, posteriores. en el Senado y las cámaras de diputados saben que ahí se Ah, filtra todo, se tienen empiezan a oráculo. decir y todo, sí. ¿Cómo es la ley Ah, Maduro? ya, Cuéntanos. ya, ¿cómo? Entonces, ya. en ¿Cómo ese es una aspecto, ley por ejemplo, lo que Del buscan... futuro. Sí, Ah, sí, completamente bien. visionarios. Ah, sí, sí, sí. Porque sí, hecho y hecho. Ah, ok, Hipócritas. ya. Y por eso se va a votar en contra Ya. también. El PRI se va a votar en contra, ¿Cómo votó en el contra Verde se va a de? votar en contra y el PT va a votar en contra porque es una Y reforma serán electoral unos que patriotas, busca el la PT, sobrerepresentación y el control de Morena y combatir a los partidos de oposición. Y eso no es válido en una Más democracia. allá de discurso, ¿cómo? Eso no es válido en una Bueno, y democracia. quedará bien parada la presidenta si le votan en contra de la reforma, Sí, ¿no? porque no es jefa ni de Estado ni jefa de partido. Ah, no bueno, tiene es el jefa de control. Estado. No tiene el control. Es jefa de Estado. Para que el Verde se le revele y para que el PT se le revele es que está demostrando Y les divinidad darías la política. bienvenida, bienvenidos al PRI todos. vénganse para acá, No, yo sé, hay cada quien en su trinchera, Alex, ¿no? no les daré la bienvenida. Cada quien en su trinchera. Ah, bien, ok. Voy a Cada sacarte quien en su este clip. trinchera. Si en el 2027 resulta que el Verde tiene alianza con el PRI, Cada a quien ver en su qué dices trinchera. y cómo te defiendes. pero muy Ya, bien. ya fuimos con el Verde un tiempo. La maromarazo, Ya fuimos juntos, entonces. ya fuimos bien. juntos. Entonces no se descarta otra vez. Venga, Ya me fuimos encanta, me juntos, encanta. ya fuimos juntos. ¿Cómo Pues que mira. sería un malo para la presidenta? Yo lo vería bien. Ella presenta su iniciativa y exhibe sus partidos satélite como traidores, ¿no? Ella dijo quien no me apoye va a ser evidenciado No, ella no dijo eso. públicamente de quien no está a favor Dijo, del el tema pueblo lo va a electoral. Pero yo evidenciar. creo que es más de fondo, ¿no? El discurso va más a materia de lo que realmente se desmenuza de esa reforma. Porque es muy fácil salir a la mañana y decir no quieren reforma electoral en general que ponerse a debatir punto por punto. Yo creo que el tema del cambio de la asignación de los plurinominales en el Congreso Federal no lo veo mal. Digo, está bien 100 y 100 de la forma de representación proporcional. Los senadores, pues no lo veo mal, 2 por estado, está bien. 3 por ¿no? estado, sí. Sí, no lo veo mal. Yo creo que el tema, lo que quieren hacer es ahorcar a las representaciones proporcionales en cuestión de prerrogativas, dar recursos para que los partidos que no tienen el control total, porque utilizan el Pero eso recurso me de los parece un estados y argumento del más bien partido. de que no quieres que te reduzcan 25% tu sueldo, Mira, Edmundo. te voy a decir algo. Al final del día,
el recurso de las prerrogativas es el recurso con el que los partidos políticos trabajan día a día. Morena ya pasó por ahí, pero como son gobierno ahora y gracias a sus pactos con el narcotráfico gobiernan muchos estados, pues tienen dinero de sobra, ¿no? Para cooptar el voto, para operar, para cooptar el voto, compran el voto. O sea, Morena compra el voto, está acostumbrado a hacerlo así, a operar así, a la mala. Seamos sinceros, ¿no? ¿Cómo compran el voto? Yo ¿Cómo nunca he visto compran el dinero. voto? ¿Cómo? ¿Con dinero? O sea, se lo dan a la gente y le dicen vota por Morena. Dinos cómo lo compran. ingenuo. ¿Me vas a decir o no? Dime cómo lo Hay compra compran. de Tú votos, dime, tú eres sí. el que está haciendo la aseveración, estás haciendo cuéntame. sí, la Yo no cadena te de estoy pruebas. diciendo Compran eso. el voto, programas ¿Cómo? sociales de sus gobiernos estatales, ¿no? Los servidores de la nación, Vean ¿no? cómo que este reparten hipócrita dádivas el de día de la Movimiento elección. Ciudadano, lo que reciben son dádivas, es para comprar su voto en un derecho constitucional que se merecen, por años de decadencia, por años de abandono, que sacó de la pobreza a 13.4 millones de personas de la pobreza. Son hipócritas, pónganse de acuerdo. Y yo no he escuchado cifras, yo no he escuchado datos. Es muy bajo el nivel de debate que tiene la oposición, pero Es que aquí en ¿qué datos Morena estás tenemos diciendo? datos. 64,000 millones de pesos nos cuesta la democracia mexicana año con año. Es la democracia más cara del mundo. Así lo dijo el representante de la Comisión Electoral. ¿Y qué es lo que se propone? Quitarle el 25%. Los partidos políticos reciben 7,000 millones de pesos. ¿Por qué no estamos escandalizados? Es muchísimo dinero que podría ir y se va a etiquetar a salud o a educación, y vamos a ver a qué es lo que más se va a etiquetar. Hay diputados locales, hay consejeros electorales que ganan más que la presidenta de México, que siguen ganando más que la presidenta con de el México. tema de la estafa maestra? El dinero que se perdió ahí, de los mexicanos. Bueno, ¿Y qué pero que opinas nos de lo que conteste acaba de Eso ventanear Julio pregúntaselo al Scherer? PRI, ¿no? Que nos contó. ¿Qué opinas de la doble Julián, indemnización? ¿no te parece curioso? Argumentos, datos. Oye, ¿y qué opinas De eso? Comisión Federal Aquí de este lado, Electricidad que oye, ventanea falacias. Julio Scherer? A la audiencia no sé si le parece curioso. Ajá, pero entonces, ¿qué opina de lo de Julio Scherer? Bueno, no ¿Qué opinas de la doble indemnización? Adelante. De la doble indemnización de Comisión Federal de Electricidad que hicieron el gobierno federal de Andrés Manuel para sacar recursos Si quieres pagarlos hablar de la del gobierno de operación. Julio Scherer, el libro de Julio Scherer, adelante, y si no, pues El tema mándalo es a reforma chingar, ya da igual. electoral, yo no voy a hablar. Ah, bien. Que presente No, su no, denuncia y que presente las Para pruebas. que abran otra carpeta de investigación. Sí, Sí, no, que venga ¿Sabes una cuál carpeta es de el- investigación es millonario. No me ¿Cuál digas es- que eso no es operar ¿Sabes con cuál es el recursos debido públicos proceso? a favor Otra de carpeta de la operación investigación. electoral. ¿Sabes también qué es lo Bien, que bien, bien, propone otra la carpeta de reforma investigación. electoral? También mejorar la fiscalización. ¿De dónde vienen los recursos? Sí, para que no reciben pasen los partidos sobres amarillos políticos. de la mano Y de López Obrador, de ¿no? Pío. Aparte De de Pío, todo ¿no? ¿Qué ello- opinas de eso? Aparte de ¿Qué todo opinas de esos ello- sobres amarillos? Aparte de todo ello, ¿Nos puedes la contestar? reforma ¿Qué opinas? electoral sí pone en el centro por primera vez al pueblo de México. Ay, otra vez el Es discurso imposible banal. que de verdad yo no pueda elegir por quién voy a votar. Yo no quiero un Alejandro Moreno, yo no quiero una Lili Telles, yo no quiero un Marco Cortés, o unos presuntos criminales que si le piden el voto al Bien. pueblo de México, ¿tú crees que van a votar por ellos? Bien, a ver, entonces vamos punto por punto, Jorge. Sí. A ver, reducción de presupuesto. ¿No te gusta? No, 25%. La reducción del presupuesto, No. por ejemplo. A mí se dijo que no. A ver. Aquí el tema es, por qué Morena nunca lo propuso cuando fue oposición? Ok, pero no Cuando me era parece minoría, que- cuando era minoría, ¿por qué no propusieron ahora eso? lo No que tenían la buscan- mayoría lo que calificada. buscan- No lo que teníamos buscan- la mayoría lo que calificada. buscan- Enrique lo que Peña buscan- Nieto sí lo propuso, Sí. la reducción de Lo que presupuesto. buscan Ustedes- ahora- y ahora ya no lo quieren. No, o por sea, te ejemplo, puedo señalar la lo que misma no me hipocresía. refiero a que, a ver, no estoy diciendo si estoy a favor o en contra. Lo único Ajá. que estoy diciendo Pero yo es sí te estoy preguntando, que la ¿estás a esencia... favor o en contra? No, si ese 25% de presupuesto no tengo ningún problema. Ah, bien. Es que adelante. bueno. Excelente. Ajá, Entonces, en esa sí, parte sí. a favor. Lo particular, Sí, no si vas fueras a- diputado, lo votarías a favor. Sí. Venga, siguiente cosa. La repartición de plurinominales ahora se mantiene igual en cuanto a cómo se definen, pero la gente vota por Tendría los que, pluris. tendría que haber cambios ahí, por ejemplo, en el... Que Alito Moreno ahí vaya a hacer ahí va, ahí va, campaña. ahí va. No, es bien. Sí, tendría que la gente votar No, por sí, Alito Moreno. pero por ejemplo, en el tema de los que van a ser votados los diputados plurinominales, que tienen que ir por toda la circunscripción y sin dinero, es imposible. Bueno, Porque no tienen sin- que ir por los cinco, no por sin los dinero. 5 estados, no van a tener presupuesto. Bueno, y dos, de hecho, incluso hasta lo dijo, la misma hoy de. también Hasta lo dijo, representan una hasta lo circunscripción. dijo Jade Cole. Hasta Jade Cole dijo, a ver, es. Pero me da más lo que diría Jade Cole. No es factible, no. Es que no es factible de que, por ejemplo, un Mejor que diputado estén candidato de plurinominal echadotes toda la que sin campaña y si presupuesto, les toca el que sin número presupuesto uno de tenga la que lista. recabar 5 estados. No es factible, o sea, Entonces, no lo vamos a poder ¿Cuál es hacer. el sistema No, actual? tiene que haber cambios. Con el recurso que tiene Sí. Morena, Ajá. al tener Que todo es los del narco. gobiernos estatales, la presidencia y el Cuéntanos, partido, ¿cuánto? lo que reciben de prerrogativas. ¿Cuánto? Con el recurso ¿Cuánto? todo sumado, Estamos hablando de reforma electoral, dime los datos. ¿Cuánto? capitalizan a todos sus candidatos. ¿Cuánto? De tal modo que con esta reforma electoral, quien no gane por mayoría y quede en segundo lugar, lo puede meter por primera minoría. Sí. ¿Traducción? Entonces, quieren subir 100 diputados más de lo que tienen ahorita. Traducción de lo La meta de ellos preocupaciones- es llegar a Va en 350 proporciones, diputados. va en La preocupación es que proporciones, no MC no mientas. queda ni en segundo.
O sea, tu preocupación es que quedan en tercero en casi todos los Mi distritos. preocupación es que, no van a tener diputados. lamentablemente, el recurso que utilizan ellos para hacer campaña es el recurso de los ciudadanos, del gobierno estatal, Que se del reduzca. gobierno Reduzcámoslo. federal y del narcotráfico. Entonces, ¿Qué prueba tienes? y ¿dónde qué hay piso evidencia parejo? tienes? ¿Dónde hay piso parejo? ¿Tienes alguna sola prueba? ¿Dónde hay Preséntale a la piso parejo? fiscalía A ver, cuál es tu ¿por qué? prueba ¿Qué utilizada. es- ¿Dónde hay piso parejo? ¿Qué ¿Cuáles tus opinas? datos? A ver, ¿Dónde hay piso parejo? es que no empieza La traducción de ellos lo de Andrea es- Chávez, la lo de Andrea traducción de Chávez, ellos- que es Pero un caso... es que no entiendo, ya les metieron una putiza. Sí, sí, electoral, O sea, ¿por sí. qué Y no en lo el quieren 27 cambiar? otra. Ya les metieron una arrastrada en 2 elecciones consecutivas. ¿Por qué no decir, a ver, a lo mejor y esto nos ayuda un poco? Podrían estar peor. Es que no, si la realmente. reforma electoral Podría- fuera el PRI completamente estaría positiva peor. y que hubieran incluso los partidos ¿No de te oposición... preocupan las reglas actuales, Que Jorge? los partidos de oposición... Los verguearon. Sí, me preocupan me preocupa la reforma electoral que, por ejemplo, no tiene ningún mecanismo de protección para los candidatos en cuestión de crimen organizado. Pero lo mismo que que va a no hay señalar ningún Morena, que tú candado, que dices, no hay fin. ¿por qué no lo propusieron Por ejemplo, la antes? reforma del Poder Judicial llegaron un chingo de narcos jueces. Yo no conozco O sea, y ves, ¿Quiénes? y ves, Son aseveraciones muy graves. y ves el nivel. ¿Quiénes? No, sí, ¿Quiénes? hay un ¿Quiénes? chingo de Nombres, casos, nombres. por ejemplo, que también fue la abogada de otros. y Ah, eso es una No, cosa. hay otros. Tú dijiste narco. No, o sea, hay unos. dentro como de también un hay estado, como hay ningún narcopolíticos. juez que haya sido Como hay acusado de narcopolíticos de Morena que narcotráfico. llegaron como Dan Augusto. Coincido Dentro Que de es un un estado narcopolítico, democrático, el líder de cartel de la barredora. dentro de un estado democrático, las minorías participan. Es que las minorías Y ahí no se viene eliminan, Morena de ser no minoría. Pero a ver, en este Dentro modelo del actual, Estado que al parecer es democrático. Suiza, no participan las minorías porque no tienen un carajo. Ya perdieron todo el mundo. Porque Yo nos los quiero chingaron toda la ayudar. lana ya. A lo mejor y Por les eso ayuda la operan. reforma. No, esta reforma no va a Estoy ayudar. preocupado No, por está peor. ustedes. Esta reforma va a estar peor. Ah, Está es- peor. La reforma que no has leído. Busca la sobrerepresentación porque no hay tampoco. Con esta sí desaparece el ¿Quieren PRI. 100 diputados Con la otra más? mejor se No, mantiene. el PRI no va a desaparecer, el PRI es inmortal. ¿Quieren los 100 diputados más de representación proporcional de los No federales? se asignan que así los lo quieren? plurinominales. Y también te ¿Quieren voy a 100 decir, más? la traducción de ellos es pluris, quienes están en el primer lugar de las ¿Y listas. sabes por qué quieren Échense a 100 más? dormir. Porque ya no quieren se depender de preocupen sus por aliados. hacer campaña, no se preocupen por salir a pedir los votos. Eso es lo que plantean en traducción ellos. Queremos seguir echadotes. Él piensa que por hacerle la barba a Alejandro Moreno algún día va a estar de plurinominal y quiere no hacer campaña, no salir a pedir el voto, porque eso es ¿Y lo por que qué están afirmas proponiendo eso? la Si a mí me gusta el oposición. territorio. Me estás diciendo A mí me que encanta el yo quiero un territorio. juez y A mí no me sé encanta qué. el territorio. Pero, por ejemplo, ahí lo que dices, con este mecanismo, con esta nueva reforma electoral, no hay ningún mecanismo de control ni filtros para ver quiénes son narcocandidatos. O sea, por ejemplo, Adán Augusto no podría llegar al Congreso. O sea, no tendría que llegar al Congreso si Ok. hubiera mecanismos en cuestión de filtros que están... ¿No fuera relacionados con el senador crimen ahorita? organizado. No sería senador. O sea, ¿Quién no los hay, debería no hay- autorizar? no hay un O sea, cambio el- sustancial en el tema más controversial del país, en el tema que incluso ya estamos teniendo una pésima imagen a nivel mundial, que es el tema de la violencia y el crimen Y gracias a organizado. imágenes de y no IA hay y ni un noticias punto falsas. en la reforma electoral que combata eso. Pero ya leíste el dictamen. No hay ni Una uno. cosa son los 10 entonces, puntos. mejor Una nos esperamos, cosa son los 10 mejor puntos. nos esperamos el lunes. A ver, si está sobre la mesa. Si está sobre la mesa. Pero una disculpa, me espero el lunes a que lea el dictamen. No, No, va a haber debatir. una discusión Sí, en la no, Cámara de sí, una Diputados. disculpa, y una no se disculpa. va a Arturo Ávila, Sí. la pareja de tu presidenta, no sería plurinominal ahorita. Bueno, no habrían plurinominales, sí. Ni no, Andrea no Chávez, habrían. ni nada. Bueno, pero ¿por qué lo estás criticando? Qué buena noticia. O sea, pues a toda madre. Que, por ¿Cuál cierto, es la crítica? hay una queja que inundó ilegalmente de bardas la Cuauhtémoc. Andrea Chávez por no ahí. es pluri. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y Andrea ¿Robo? Chávez qué? Ah, Andrea Chávez no es pluri. es No, por es que yo creo que mayoría. Andrea Chávez tampoco, pero Andrea Chávez no es pluri. La Ajá. novia de Adán. Perdón, Bueno, no Son toda la unos novia y misóginos. también es una cosa grave decir. Son unos misóginos. Ay, ahora, así ¿por que qué van a ser bueno. misóginos? Ay, ¿por Yo qué? no sé. Díganme, La ¿por novia qué? de Adán, una Yo no dije. senadora. Yo no te No, estoy diciendo no. a ti, ¿Tú por estoy qué dices contestando misóginos? a él. Ah, pues díselo él. Sí, Bueno, lo singular. misógino. Los de MC, que a lo Sí. mejor no sé. Dilo en singular. Sí, a mí no me taches de ahí. Los de Bueno, MC como sí, ahí te él tengo que poner son una unos a mí no me taches. misóginos. A mí no me taches de ahí. No soy Porque estás misógino. diciendo la novia de Dan de una senadora que está poniendo en alto un cargo de representación popular Bueno, no sé si lo que está está, poniendo en alto. que está No, no sé si lo que está está poniendo. embarazada de su ¿Cómo lo está actual poniendo en pareja. alto? Yo no me metí Y con tú- sus y tú embarazos. estás- Y tú estás diciendo la novia de Adán. Yo no me metí Lo con sus sostienes. embarazos. Lo puedes decir a cámara otra vez. Yo no me A metí ti que con te su encantan los embarazo. datos, ¿qué ha hecho Adrián? Me encantan ¿Qué- los datos, qué ha hecho me Andrea Chávez? gustan los ¿Qué ha Andrea datos. Chávez? ¿Qué ha Hay hecho? que debatir ¿Qué ha hecho con Andrea datos. Chávez Ha por el bien del votado país? las ¿Qué dices que está en alto? ha Dime. votado las reformas No, constitucionales. ella, ¿qué ha hecho? Ha estado Bueno, es una- es un acto senadora, Sí, o sea, ¿no? pero Es una Kelly no Vival levantar la votándose a mano. favor. Pues No levantar los de Morena me refiero consideran de que que esto no, es un acto dice, de patria. te dice que está poniendo el alto. ¿Qué ha hecho? Votando Lo las único que reformas ha hecho que constitucionales. Andrea Chávez, votando que a eran favor de- ambulancias y que pagadas y que por la incluso la regañó la misma irregulares. presidenta y se enojó. Fue todo el financiamiento ilícito que Qué tiene bueno en que la cuestión. regañaron. En La cuestión presidenta le tuvo que jalar de las todos los orejas. espectaculares Qué bueno está que la poniendo. presidenta también lo Las dijo. ambulancias, Anticipados toda la de propaganda que campaña. hacen. Bueno. Y
en esta reforma electoral tampoco se ve ese mecanismo La de fiscalización control. sí está contemplada. Decir, no voy a votar porque faltan No, cosas. presupuesto efectivo y no todo es eso, un no. buen argumento. A ver. O sea, decir no voy a votar porque faltan cosas. A todo le faltan cosas siempre. Sí, Sino pero de esta lo reforma electoral no es existente, positiva. Propóngale el PRI. La en ley discusión. rompe con la Puede tener dinámica de puntos, puede tener democracia unos del, buenos del puntos. país. Reducir Puede los tener unos buenos 32 puntos. plurinominales del Sí, Senado, ahí estoy bien, bien. ahí estoy bien. Entonces no estoy entendiendo cuál es tu No, problema porque con tiene la que ver- reforma. ahí- ¿Qué punto ahí en voy, particular? ahí No voy. por omisiones, porque voy. todas las iniciativas El tienen INE, omisiones. El INE 25% ahí se reduce. el PRE, No, el INE no le tienes No, que no. reducir presupuesto. Nada, Quiere- más no, presupuesto. quieren Bien. quitar Que las sigan funciones ganando lo que distritales. ganan los Sí. consejeros Me parece Sí, es que electorales. así, el caso del argumento es que Quieren ninguno puede quitar ganar las más que el presidente. distritales. Es Que una no estupidez. tengan Quieren que quitar ganar el más que el PRE. presidente. No Eso es puede un ganar nadie más que mandato el de la, presidente. No. de la voluntad Tú incluso popular. tienes que tener servidores públicos de alto nivel que les tienes que pagar más. Más que al presidente, a la Sin presidenta. problema. Bueno, es que. Sin problema. Me preocupa. O sea, Jorge. ahí no hay ningún problema. No, nunca te has preguntado por qué pierde el PRI elecciones. ¿De qué? ¿No A ver, será PRI por fue un eso? Por partido. voceros como O sea, él. el PRI fue un partido que Tú que puedes ganó creerlo. 80 años. No dudo que tengas regresó con Peña Nieto. cómo están ahorita? convicción Ajá. de que debe de ganar mucho Lorenzo Córdoba si es titular del INE, presidente del INE. Pero tan siquiera creo que tengan el cinismo de mentirle a la gente. ¿De Nadie qué? está a favor de eso. De decir que ustedes tampoco están a favor. Es una posición perdedora. ¿De qué? Decir que, que los del INE deben de ganar más que la presidenta. Es que O sea, yo no no puedo tengo creer que ningún tú problema tengas que la sea un servidor convicción. público que Si sea tú no, pero el muy pueblo de capacitado, México muy sí. preparado, A lo mejor y por eso que gane pierden. más, no hay ningún problema. Yo sí tengo un problema Bueno, como yo creo que la millones de gente mexicanos. no No lo tiene veo bien. problema. O sea, A ver, yo no ¿por qué veo quieres problema. quitar las 300 juntas distritales? no lo sé, Nos yo no están quiero hacer quitando. absolutamente nada. Hay una diferencia A entre ver, los dime. soples y las juntas locales del INE. ¿Para qué tenemos dos? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Pero, en Oaxaca pero yo no existe estoy el hablando de las instituto- juntas locales, estoy Sí, hablando de las pero juntas es federales. es un todo lo de las juntas Es que distritales. son Las autoridades juntas distritales, diferentes. sí. No. Autoridades electorales diferentes. Siguen haciendo las y locales y siguen las haciendo federales. sí, estamos hablando de las Las locales estatales se regulan junto por a las una- locales. por- Y hay por una una duplicidad de lineamiento funciones. electoral Una cosa local. es que sean federal y otra cosa es que sean estatal, pero sigue habiendo son duplicidad de diferentes, funciones. son diferentes. Uno es el Instituto Electoral Uno se de los encarga de estados y otro la organizar Junta y Local de los ejecutar estados. Entonces, lo que tú dices es duplicación de elección funciones. local. Hay duplicación de Ah, funciones. entonces los dos hacen como más o menos lo mismo, entonces ¿para qué tienen los dos? Le estás pagando a los Tengamos dos. uno. Ah, bien, ese es el argumento, por eso. A ver, al final del día, una autoridad se encarga de hacer la elección federal y otra autoridad se encarga de No. articular las elecciones Así no locales. funcionan las juntas locales. Así funciona. así Yo he sido funciona, representante, No, perdóname. no, tenemos estas Yo dos. soy estas representante dos figuras. de las Estas juntas dos figuras. locales. Tenemos estas dos figuras. ¿De dónde? ¿De la Ciudad de México? De Es la distinto. Ciudad de México. O sea, ¿cómo está De la homologado Ciudad de México a soy nivel nacional? representante. Tenemos legislaciones en los estados. A ver, Hay mucha duplicidad de Tú funciones. dices, el ejemplo de la Ciudad de México son dos puede que juntas funcione y así. en vez de ser dos va a ser una y esa junta va a regular la federal y la local. Esa es la lógica de ustedes. Pero desaparecer 300 juntas locales, Sí, distritales, federales, de cada uno de los 300 distritos y quitar el PREP, eso no es democracia. Perdóname, No aquí se en quita Chile el eso no es PREP, democracia. No mientas, no se quita el PREP, se mantienen. Bueno, en esencia sí se quita el PREP. No. Pero, ¿Ya lo entendí? pero- ¿Se quita o no se quita? A ver, a ver. Sí se quita el PREP. ¿Se pero- quita o no? Pero se sustituye por otra pero figura de los cómputos, en ¿no? términos coloquiales se quita el PREP como mecanismo, pero la gente va a seguir Sí, verificando como quitaron los el votos. Coneval, Y entonces para quieren ir concentrar renunciando. toda la gobernación y todo antes. Bueno, ¿Cómo eso Ese, no? nunca ese está es el planteado, regreso, eso nunca ese es está el regreso al PRI de los 70s, ¿eh? Bueno, No yo defendiste creo la que- reforma que la electoral. noticia Pero como para ti, visto, ¿no? reforma- ese es el regreso al PRI de los Ya se 70s. encontró la reforma control, electoral. El presente y el pasado. control de que todo venga de la Secretaría ¿Y eso de es Gobernación. malo? Sí, completamente. Ah. Por eso el Ese PRI se sí lo vas a sacar. descentralizó. Por eso el Ah, PRI bien. creó organismos autónomos. Bien, bien. Por eso el PRI creó instituciones. Por eso el PRI creó el INEGI, creó El un PRI chingo está de- más de anti-PRI. evaluaciones. Me encanta. A tu Ah, porque madre. yo sé, por ejemplo, en el PRI ha habido excelentes presidentes y malos presidentes. Echeverría es uno pésimo. Y uno de los mejores es Carlos Salinas de Gortari. Bien, El que Hemos tenido robó la buenas secciones, presidencia de malas México. Bien, bien, bien. a toda Carlos madre, Salinas bien. de Gortari literalmente robó la presidencia de México. Sí, sí, se la robó. ¿Cómo te da mucha Pero, risa? pero esa no es una Sí, caracterización todo, sobre sí. si es bueno o si es malo. O sea, sí es, se la robó. un excelente presidente. Antidemocrático, Fue un pero pésimo no es presidente una de caracterización. México. Y el debate tampoco El es error de ese. diciembre, bueno. Bueno, a ver, me la preocupa. meta de Morena de aquí al lunes, por eso nos Ajá. ponen todo, es que en el Senado les faltan 19 votos y en San Lázaro les faltan 81 votos de sus aliados. Vamos a que señalar no quiénes han, son. no han doblado la manita. ¿Por qué se le añade- porque no les señalar? Por conviene traidores a la tampoco patria. la Por reforma traidores a electoral. la ¿Qué es el patria. fanatismo? No, Pero es si alguien fanatismo. Genuinamente cree que esta reforma es un avance para la patria, No. tiene todo el derecho, si genuinamente en la convicción, me parecería un acto terrible no decir que son traidores los que no la votan a No, favor. es que en una O sea, democracia tienes que tener diferentes puntos de vista. Tenemos que y no tener puedes traidores tener a la un patria. pensamiento único. Democracia, Una la cosa es constitución tener política de la pensamiento ciudad de único. los Yo Estados mexicanos. políticos con Incluso, por ejemplo, convicción. hasta PRI, cuando fue con, gobernó con Peña Nieto, etcétera, etcétera,
nunca criminalizó de esa forma, por Pero ejemplo, tú a lo los, dirías. a los de Morena. No, Aunque ¿cómo fueran los los están políticos, criminalizando? incluso el PRI, Señalarlo es criminalizar. República Representativa Ajá. Democrática Federal. Ok. Sí, democracia. No hay Bien. más. Hay Pero, a puntos ver, de vista ¿sería distintos. una traición al país? Es atentar aprobar contra la reforma o no? ¿Por qué democracia. es una traición al país? Es Bien, contra entonces la no está tan mal, democracia. A ver, Entonces la reforma está bastante bien, pero no sería una porque es traición. una traición al país. Bien, entonces no Porque está tan mal. Si votas en contra, ¿por qué sería traición al país? ¿Y ¿Estás si a votas favor a favor? del- ¿Sería traición? No, ¿por qué votas? A ver, es que no es un O sea, tema de que es una traición al controlar país. los órganos Todavía te la- electorales. todavía te la compro con Controlar lo de- los lo de órganos Estados Unidos, que son electorales. traidores a la patria. Sí, es una traición a la Lo de- democracia. lo de Controlar los democracia, órganos pero no la electorales patria. es una bien. traición a la democracia. No les ¿Cómo los basta con controla? tener a la Ok. presidenta a ellos. Lo que están ¿no? diciendo es, ya no lo Fue digas por un- traidores a la patria, diles traidores a la democracia. Ah, pues bueno, Sí, todavía tiene semántica. más la lógica. democracia. Tiene Bueno, más lógica, escucha, se puede decir. semántica. A ver, ¿No? en mi concepto y en mi impacto Sí, que tu para concepto mí de ignorancia, sí, tiene sí, un tu muy concepto grande de impacto. bajo Son unos nivel. traidores a la patria. Quienes vayan a votar en contra de la reforma electoral quieren nepotismo, quieren reelección, Es que quieren quieren el control de privilegios, todos ustedes. Está en quieren Morena, no ahí tienen toda la familia salir. El alcalde, objeto ahí tienen principal toda la de familia esa reforma alcalde, es y que el los gobierno. están Ahí tienen haciendo- a no todos se los... escucha, a ver. Hablas de nepotismo y tienes a toda la familia alcalde en el gobierno. Todos. Hablas de nepotismo y tienes a todos los Batres. Hablas de nepotismo y tienes a todos los Monreal. Pero a ver, hablas de ¿De qué nepotismo y también nepotismo puedes hablas, decir no? O sea, cómo el ellos serían los sobrino de Alito perjudicados Moreno fue con la candidato a reforma Campeche. electoral. Sí, El no, pero a ver, nepotismo es un aquí el problema punto de ahí todos está, los Moreno. partidos. Es que él solo señala a puedes los decir contrarios. cómo es que la esposa Él de Samuel solo- García él solo va a ser la candidata a Movimiento Mira, Ciudadano. Está en todos los partidos. Él señala- No es un problema es de que la- Morena, es es que un él problema de señala- ustedes es y de que ustedes él y de señala ustedes. solamente a los Es la contrarios. funcionaria pública mejor Sí. posicionada de Nuevo León, no hay más. Bueno, sí, pero también ¿Y es un les acto de duele? nepotismo. Igual que Luis Alcalde seguramente tiene muchos méritos. para Igual ganar que la Saúl campaña. Monreal sería Pero es nepotismo. nepotismo, estoy de acuerdo, todos son unos ¿Sería nepotistas, nepotismo todos que ustedes. Saúl Monreal tuviera la candidatura? Claro que sí. ¿Y va a ser candidato? Esta reforma ¿Y les va a ser pegaría- candidato Saúl? De Morena no. ¿De Morena no? Morena no. Y a eso te lo contesto. Entonces ellos serían los más afectados con la reforma Interesante. electoral. Qué bueno que no va a haber nepotismo. Qué bueno que vamos a votar eso. Y yo sí voy a señalar como traidores Oye, a la ¿y qué patria. pasa si a Saúl quienes ¿Por qué no lo candidato? señalaste antes? ¿Por qué ¿Qué no pasa señalabas si el Saúl es nepotismo de candidato? Morena? No va a ser candidato. de ¿Qué Morena. pasa si Saúl es candidato? No va a ser candidato. ¿Qué de Morena. Bueno, ¿y qué pasaría? pasa si Movimiento Ciudadano vota a favor de esta iniciativa? Porque hay No, muchos no, reportes no, que dicen no van que a están votar a favor, negociando no van a todavía. no van a votar, Bueno, no van a lo mismo votar. va a decir él, bueno, no va a ser candidato. Pues, ¿y qué pasa? Pues no va a ser, pues entonces no va a A votar ver, a favor. yo vengo Hay un de, escenario yo todo. vengo, tengo diálogo diario con la bancada, con mis compañeros Con alguien, con del Mayres, Congreso ¿con quiénes? Federal. Cuéntanos. Venir en contra en la propuesta, van a votar en contra. ¿Y les caen bien Morena los está misóginos? estirando la liga, no le daban los votos, por eso mandaron al lunes la propuesta, porque no tenían los votos. Si no dan los votos, no quieren dar el ridículo vamos a de decir- ir someterlo a votación y no tener los votos. La presidenta Les cumplió. faltan. Cumplió uno Yo creo de que la sus gente impulsos. terminará viendo bien a la presidenta, la presentó y pues bueno, nos pasó y listo, pero la presentó. La respuesta fácil es decir no la presento porque no tengo los el votos. tema no es el título de la reforma, el tema es el contenido. O sea, reforma electoral, Coincido. quien no se meta al contenido puede decir, una reforma electoral nos conviene. El tema es el contenido. Bien. O sea, el daño que le hacen a la democracia, ¿Cómo? el cooptar los órganos electorales, ¿Cómo? ¿no? Eliminar propuestas de fiscalización que tradicionalmente son las que utilizamos, que son los PREP. Se duplica ¿no? incluso la fiscalización. ¿Por qué no meten el tema del recurso del narcotráfico? O sea, Sí. cuando Y se validar evidencie, elecciones cuando se cuando haya- evidencie que un partido, un candidato Qué o alguien interesante. recibe Esa es la recursos, propuesta que hizo textualmente Ricardo Anaya. Ya me encanta que digan, bueno, pues sí, nosotros estamos con el A ver, PAN. es que, a ver, si la incorporan, venga. Jorge, cierra, güey. hay propuestas viables. Ok, bueno, O sea, de que momento todos de tienen cerrar. propuestas viables. No, en el Una tema de que, por reflexión ejemplo, final, ya, una reforma electoral tendría que incluso impulsar que crecieran las mismas oposiciones, que hubiera mayor pluralidad, porque al final de cuentas vivimos en una democracia. No se puede señalar a todos, eres un traidor a la patria porque piensas distinto. Yo creo que a la reforma electoral le falta la parte sustancial, que es el tema del crimen organizado, para que no lleguen narcopolíticos como Adán Augusto, para que no lleguen narcopolíticos como Rocha Moya, para que no lleguen los narcopolíticos de Morena. Porque muchísimos están vinculados con el crimen organizado. Bueno, y no como se puede negar. Gutiérrez, el de la Y Ciudad de tiene que haber México. mecanismos de filtros, tiene que haber mecanismos de filtros. Pero igual que señalas que hay nepotismo dentro de Morena, Sí, también señala tiene hay que dentro ver, del PRI miembros tiene del que crimen ver organizado. mecanismos de Los hay de filtros, todos. tiene que haber filtros para que no lleguen narcopolíticos. Ok, ¿hay narcopolíticos en el PRI también? Ahí tiene que haber filtros. Ah, bien, bueno. Ahorita dime uno. Pues te puedo decir un narcotraficante, pero un delincuente del crimen No, organizado, dime, el ahora güey de que uno tenía entiendo que todavía tiene militancia del PRI, no, No, sé si pero ya lo dime uno corrieron. Fue hace 2 años Sí, que un fue que político lo metieron a la actual, un cárcel, político actual. que tiene vínculos Del al PRI. crimen organizado. No hay. Alito Moreno tiene No hay. tiene orden de Como diría aprehensión él, de la fiscalía. Vayan a la fiscalía y tiene orden de presenten sus pruebas aprehensión. para que abran otra carpeta Tiene de orden de investigación. aprehensión, Pero ahorita hermano, no hay por el amor de ninguna Dios. prueba de que esté vinculado. Tiene Y orden de aprehensión. entonces, Bueno, ok, dentro de ya, la reforma un virtuoso. electoral, que en el PRI no hay, en Morena hay un chingo y abundan Ah, los bien, ya en el PRI narcopolíticos. no hay, bien. No, tiene que haber mecanismos de filtros
tiene que verlo también el tema de cómo vamos a evitar de que el crimen organizado, si van a anular elecciones cuando intervengan en una elección. Si también va a haber mecanismos de protección para los candidatos porque han matado un chingo desde López Obrador. Sí tiene que ver algo ahí en la reforma electoral sobre el mecanismo, sobre el crimen organizado, sobre la violencia. Ahí sí. Pero aún antes de saberlo, ya se habían posicionado en contra. Eliud Sierra. Con los dos temas que platicamos hoy, sí me parece preocupante que nuestras Fuerzas Armadas den la vida por el país, enfrentando al crimen organizado, cumpliendo su deber. ¿Te parece preocupante, dijiste? Sí, me parece preocupante que con todo esto haya vendepatrias que vengan a decir que fue Estados Unidos, que fue otro país, una potencia extranjera. Fue colaboración. Si quieren, y dicho por la misma... Fue colaboración. No lo que tú dijiste Fue exactamente, sino lo que Edmundo se refiere. No, yo no estoy hablando de ti. Sí, pero fue colaboración. Fue colaboración porque aportaron con inteligencia. Y mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Con la reforma electoral es importante que el poder vuelva al pueblo de México. Yo no quiero estos flojos, estos presuntos criminales como Alejandro Moreno, como Lili Telles, traidores en totalidad. ¿Por qué Lili Telles es criminal? Yo quiero que vayan... A ver, porque se sentó sobre el cadáver de una niña. ¿Por qué es criminal? Bueno, eso no es un delito tampoco. No, a ver, ¿por qué es criminal Lili Telles? Entonces... Porque si vas a adjudicar algo así a alguien y lo vas a acusar... huevones y criminales como... No, dijo criminales como... Yo no dije criminales. No, sí dijiste criminales, pero también huevones. No acuses así también, a la ligera. Bueno, no le dijiste eso a Edmundo cuando dijo que Noroña es un narcotraficante con vínculos al... ¿Cuántos supuestos narcos? Pero continúan. No acuses a la ligera. Y bueno, el principal defensor de quien desfalcó... Bueno, voy a seguir mejor con esto. La traducción de ellos es plurinominales. Échense a dormir, no se preocupen porque van a votar en contra de esa reforma. Quieren seguir manteniendo los privilegios. Y así sean aliados del partido que sean, no me interesa, los vamos a señalar como traidores a la patria. Porque votamos en el 2024, entre unas varias cosas, por la reforma electoral, por la eliminación de privilegios, porque el poder regrese al pueblo y los políticos tengan que salir a hacer campaña y a pedir voto. Yo quiero ver con esta reforma, si quiere repetir a Alito, si quiere repetir Marco Cortés, a Ricardo Anaya, que vayan a hacer campaña y vamos a ver cómo lo recibe la gente. Eliud, a tu cierre. Bueno, a ver, Movimiento Ciudadano muestra total respeto y reconocimiento total a las Fuerzas Armadas en nuestro país, en todo México. Nuestra solidaridad con las familias que lamentablemente tuvieron decesos en el proceso del fin de semana, lamentable. Estamos 100% del lado de las Fuerzas Armadas. Más, lamentablemente, hay cosas que no se pueden tapar con un solo dedo. Es evidente que tuvieron que verse forzados el gobierno federal a ejecutar esta acción, a romper el acuerdo que tenían, a romper el trato que tenían con el crimen organizado por necesidad, porque así les convenía tener el tema, el manejar el tema político en México. Y por lo que hace la reforma electoral, pues primero que les den los votos, porque dudo que lleguen al lunes con la votación necesaria para pasar esa reforma. Y después del lunes, ¿por qué mejor no nos vemos para platicar qué pasó? Porque yo dudo que la presidenta ya cumplió. Tu predicción para cerrar es no tienen los votos y no los van a tener. No los van a tener. Bien. ¿Tú crees que sí van a pasar? Sus aliados no van a ser sus aliados. Yo creo que ahorita si la reforma se votara hoy, yo creo que no pasa. Vamos a ver estos días y a ver si se consigue la mayoría calificada, pero va a ser por uno o dos votos que se va a aprobar. La presidenta para mí cumplió y para el pueblo cumplió. Bien. Pues muchas gracias. Bueno, se mostraré debilidad en este caso y espero que la siguiente pueda definir que es conservador. Gracias, Eliud, y gracias hasta usted por estar con nosotros y nos vemos muy pronto en más emisiones de CP Noticias. Gracias, Masoy.